Bueno, saludos a Baza, a Ernesto Forever, así por Cuba, Saludos, Baza. Eh, Joel, ahí está Joel Sanz. ya. Y María, María Lemus. Buenas noches. Entonces, nada, yo creo que es hora de empezar ya con la cápsula número 27 del bloqueo, como decía Michael, exceptuando, son las medidas, estamos estamos analizando las medidas de enero de 1981, bueno, de 20 de enero de 1977 al 20 de enero de 1981, que es la fecha en que culmina la administración Carter, exceptuando, no tendría sentido volver a repetir aquí, la enmienda a la ley de comercio con el enemigo que ya fue abordada en la cápsula anterior. Entonces, Michael va a empezar con el componente militar de estas medidas bajo Carter. Ok, Javier. Bueno, continuación de acciones contra el transporte marítimo y la pesca. Ver el capítulo 18. Eso lo abordamos en la cápsula número 18. Del bloqueo al desnudo. Exactamente, en la cápsula 18 continúa. 1977. Hundimientos de embarcaciones pesqueras en el puerto de El Callao, Perú. Durante 14 años me desempeñé como jefe de la sección que atendía el sector de la pesca por la contrainteligencia del MININ. Durante todo este tiempo pudimos conocer los intereses informativos de los servicios especiales norteamericanos, en particular la CIA. Sobre este sector, que en aquella época era el tercer renglón productor de divisas y ocupaba un lugar importante como fuente de alimentos para la población. La década de los años 70 marcó la modernización de la flota cubana de pesca, que realizaba por entonces sus labores en los océanos Atlántico y Pacífico, momento en que se adquirieron los buques Taxa 96, arrastreros por la popa de gran porte y con la técnica más avanzada del momento. En 1977 se incrementó la pesca en el Pacífico al firmarse un convenio con la República del Perú y establecerse una base de operaciones y reparaciones en el puerto de El Callao, al oeste de la capital de aquel país. Fueron momentos en que detectamos un incremento en la búsqueda de información por la CIA sobre nuestras actividades de pesca. ¿Qué harían con esa información? Lo vimos de inmediato. El 22 de julio de 1977, encontrándose atracado en dicho puerto el buque pesquero Río Jobabo, le fue colocada una carga explosiva en la toma de fondo de la sala de máquinas que provocó el hundimiento de la nave. Esta acción fue bien planificada, ya que esa carga explosiva fue colocada en el lugar exacto donde más daño podía producir. El 7 de octubre de ese mismo año, cuando la operación de reflote del río Jobabo tocaba su fin, fue colocada otra carga explosiva, esta vez en la toma de fondo de la fábrica de harina de la motonave Río Damuji o Río Damuji, un lugar no idóneo para provocar el máximo daño, tal vez provocado por la premura con que esta última acción tuvo que realizarse debido a existir una mayor vigilancia por parte de la tripulación. Las investigaciones practicadas por los equipos de salvamento y los peritos de criminalística llevados de Cuba con tal fin demostraron la participación de hombres rana en la colocación de los artefactos explosivos en el casco de las embarcaciones. El proceso investigativo posterior, paciente pero fructífero, demostró que eran hombres que respondían a la CIA en forma
de comandos terroristas, los responsables de ambos sabotajes. Este es el testimonio del teniente coronel Francisco Gómez Pons ante el Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La Habana el 7 de marzo del 2000. Algunos aspectos fueron precisados en entrevista de febrero del 2003 en el archivo o sea, de esto. Ahora vamos a ver en la sección que incluye a todos los componentes, a varios componentes, al económico, al comercial, al financiero, al diplomático y al comunicacional. Empieza con los antecedentes. En el año 1977, Carter había señalado que la clave para avanzar hacia una normalización de relaciones con Cuba eran los derechos humanos. Sin embargo, en 1978, evidentemente, este tema había quedado desplazado frente al de la presencia militar cubana en África y las implicaciones de la misma en el marco del enfrentamiento este-oeste. Cuba salvó a Angola y Estados Unidos se vengó, parando en seco las conversaciones sobre la normalización de las relaciones. Después estas se reanudaron con Carter, Ramírez y Morales, o sea, Esteban Morales y Ramírez, que es un joven historiador, detallan esas conversaciones entre funcionarios estadounidenses y cubanos en 1977-1978 con un pincel hábil y profundo, utilizando tanto documentos cubanos como documentos norteamericanos, una hazaña excepcional que ningún otro historiador de estas conversaciones ha logrado. Una vez más, África fue el escollo insuperable. A finales de 1977, las tropas cubanas llegaron a Etiopía para ayudar a derrotar la invasión somalí. Lo que pasó parece Macondo. El gobierno de Carter fustigó a Cuba porque había enviado tropas para parar a un agresor que pretendió desmembrar a Etiopía, violando groseramente todas las normas del derecho internacional. Sin embargo, tal como la historiadora Nancy Michel lo demuestra en un libro magistral que habría que publicar en Cuba, el mismo Carter, ese presidente bueno, entre comillas, había alentado la agresión de Somalia contra Etiopía por un cálculo cínico arraigado en la mentalidad de la Guerra Fría. Estados Unidos había perdido la alianza con Etiopía, cuyo gobierno simpatizaba con el bloque socialista, y por ende había que buscar la alianza con Somalia. La manera de conseguirlo era ayudando al presidente somalí Siad Barre en sus afanes de agresión. El 25 de mayo de 1977, el Departamento de Estado de los Estados Unidos advierte a Cuba de que los consejeros en Etiopía ¿cómo se puede decir en español? Usar, o sea, un desembarco podían impedir el mejoramiento de las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba. Años después, el mismo Carter le dijo a Nancy Michel, cito lo que dijo Carter, moralmente escogimos el lado equivocado. Él mismo lo dijo después. Moralmente escogimos el lado equivocado porque apoyamos a Said Barre, quien invadió a Etiopía. Eso está en la conversación que grabó Nancy Michel con Carter. Pero más que Etiopía, el escollo insuperable fue Angola. Carter exigía que las tropas cubanas salieran de allí. Hasta la CIA reconoció que la presencia de las tropas cubanas eran necesarias para preservar la independencia de Angola. La propia CIA lo reconocía. Amenazada por la Sudáfrica del apartheid. Pero eso no bastaba para satisfacer el hubris imperial de Washington. Estados Unidos, que mantenía cientos de miles de soldados en los países de Europa Occidental para defenderlos de una muy teórica amenaza soviética, no permitía que Angola tuviera tropas cubanas para defenderse de una amenaza sudafricana muy real. Como muy bien le dijo Fidel a dos enviados de Carter en diciembre de 1978. Estados Unidos, cito, parecía decir que existen dos leyes, dos sistemas de reglas y dos tipos de lógica. Una para Estados Unidos y otra para el resto de los países. Fin de la cita. Una triste verdad que arranca desde los tiempos de Thomas Jefferson y sigue hasta hoy. Wayne Smith, director de los asuntos cubanos del Departamento de Estado bajo Jimmy Carter, cito, hay tres campos, o sea, tres asuntos que tienen que ser, que tienen que, a los que tenemos que tenemos que ocuparnos de esos tres asuntos
antes de que haya una mejoría sustancial en las relaciones. Número uno, las tropas cubanas tienen que abandonar África. Número dos, tiene que haber alguna mejoría en los derechos humanos en Cuba, y especialmente en los términos de la liberación de los prisioneros políticos. Y número tres, una reducción en los lazos militares cubanos-soviéticos. Eso está en el libro Cuba, Voces de Cambio, de Liam Heldoff. En febrero 27 de 1978, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Cyrus Vance, declara que él no ve la normalización de las relaciones con Cuba debido a la presencia de las tropas cubanas en África. Cuba rechazó el chantaje de Carter que condicionaba la normalización a la retirada de las tropas cubanas de Angola. Las presiones de Carter no cambiarían la posición firme y categórica de Cuba. Eso está entre comillas, la posición firme y categórica de Cuba. Le dijo al presidente Agostino Neto Jorge Risquet, el hombre de punta de Fidel en Angola. Cito, la presencia cubana en Angola es asunto que solo le incumbe a ambos países y no es objeto de ninguna negociación entre Cuba y Estados Unidos. Fin de la cita. Durante la administración Carter fueron muchas las acciones de Fidel que mostraron su disposición de mejorar las relaciones con los Estados Unidos. En el año 1978, como un gesto unilateral sin negociarlo con los Estados Unidos, Cuba liberó a miles de presos contrarrevolucionarios, lo cual evidenciaba un deseo de la dirección cubana de reanimar el proceso de normalización de las relaciones entre ambos países, congelado a partir de la entrada de tropas cubanas en Etiopía. Cito, en ese momento, recuerda Robert Pastor, llegué a la conclusión de que Castro vio esta iniciativa como una manera de tratar de poner las discusiones sobre la normalización de nuevo en marcha. No tenía la menor intención de negociar el papel de Cuba en África a cambio de la normalización, pero tal vez pensó que gestos positivos en los derechos humanos, prioridad de Carter, serían suficientes. No lo eran. Fin de la cita. Se podrían mencionar otros ejemplos, pero estos son más que suficientes para demostrar que la postura de Fidel ha sido siempre la de estar en la mejor disposición al diálogo y la negociación con el vecino del norte. Sin embargo, siempre ha insistido con sobrada razón y teniendo como respaldo el derecho internacional y un conocimiento profundo de la historia de Cuba, que este diálogo o negociación sea en condiciones de igualdad y de respeto mutuo y no persiga que Cuba ceda ni un milímetro de su soberanía o adjure a alguno de sus principios. Esta es hoy la misma postura, aunque con estilo propio, ¿no?, del gobierno de Cuba, y así lo ha reafirmado sus jefes de Estado, ¿no?, en innumerables discursos e intervenciones públicas. Ya, sigue tratando este tema donde te habías quedado, Mike. Okay. Vamos ahora con el texto, con las prohibiciones precisamente. Ahora Michael va a hablar de los aspectos bilaterales. Aspectos bilaterales, donde todos estos componentes están mezclados, ¿no? Ya dije, económico, comercial, financiero, diplomático y comunicacional. Sigue. Okay. Aspectos bilaterales. Se levantaron las prohibiciones de viajar a Cuba, autorizándose los viajes de ciudadanos cubanos a Estados Unidos. 19 de marzo de 1977. Por más de 15 años el cierre fue total, hasta que este día la administración Carter eludió las prohibiciones emitiendo licencias generales de viaje para visitar Cuba y permitiendo los vuelos directos entre las dos naciones. Aunque el mayor por ciento de viajeros entonces fueron cubanos residentes en Estados Unidos. 6 de enero de 1977 a 21 de marzo de 1977. Se enmendaron las regulaciones para el control de activos cubanos del Departamento del Tesoro, autorizándose a las personas que viajan a Cuba a pagar su pasaje y gastos durante su estancia en Cuba y comprar artículos cubanos de uso personal o para reventa por valor de hasta $100 USD. Continúa. 26 de abril de 1978. Se enmendaron las regulaciones para el control de activos cubanos del Departamento del Tesoro, autorizándose ciertas transacciones relacionadas con los viajes a Estados Unidos dentro de dicho país y desde su territorio,
a nacionales. Oh, se me cerró la... Cubanos, yo sigo, con visa estadounidense. Asimismo, se permitió que personas estadounidenses, como agentes de viajes o patrocinadores de exposiciones o espectáculos, participaran o colaboraran en transacciones realizadas por dichos nacionales cubanos. En nombre. nombre de estos, en relación con este viaje autorizado. Continúa. 26 de octubre de 1978. Se revisaron las regulaciones para el control de activos cubanos del Departamento del Tesoro, enmendándose la sección 515,563. Apartado 515, ajá, sí, ya, ajá, sí, es 515.563 para autorizar la remesa trimestral de un máximo de hasta $500 USD a nacionales cubanos residentes en terceros países, de fondos que no fuesen de cuentas bloqueadas para fines de ayuda a familiares. Se actualizó la lista de países incluidos en el término de territorio comercial autorizado, entre comillas. Se preveía la expedición de licencias específicas para autorizar a visitantes de nacionalidad cubana ciertas transacciones relacionadas con exposiciones o espectáculos públicos en Estados Unidos. Esto está en 43 regulaciones federales, 517.62, está también 517.63. Sección está también en Federal Register, perdón, dije FRF, 43 Federal Register y lo demás. Está la sección 515, o sea, apartado 515, 515.322, 515.563 en noviembre 7 de 1978. Ahora Michael va a hablar del, más allá de todo esto que tiene que ver con viajes, con o sea, intercambios, ¿no? O sea, entre los ciudadanos estadounidenses y los cubanos. Ahora Michael va a hablar del aspecto número 2 de estas relaciones bilaterales. El 27 de abril de 1977 suscriben Cuba y Estados Unidos acuerdos relativos a la pesca y límites marítimos provisionales. Asimismo, se acordó cancelar el acuerdo sobre la pesca del camarón y tráfico de licores. Ahora Michael va a hablar del aspecto número 3. Se crean las secciones de intereses. Continúa. Okay. El 5 de junio de 1977, comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores por la apertura de una sección de intereses de Estados Unidos en la Embajada de Suiza en Cuba y una sección de intereses de Cuba en la Embajada de Checoslovaquia en Washington. Arriba a Cuba una delegación del Partido Comunista de los Estados Unidos encabezada por su secretario de Organización Nacional, Arnold Beckety. Continúa. El 1 de noviembre de 1978, las regulaciones para el control de activos cubanos del Departamento del Tesoro se enmendaron, imponiéndose a los tenedores de determinados tipos de propiedades cubanas bloqueadas el requisito de tener esa propiedad en una cuenta con pago de intereses en un banco nacional, exigiéndose que dicha persona prepare un informe por una sola vez sobre dichos activos, pero el modelo de informe nunca se imprimió, ni se puso en práctica el requisito de información. Esto está en Registro Federal, sección 515.205 y 515.611 del noviembre 14 de 1978. Continúa. El 2 de marzo de 1979 se enmendaron las regulaciones para el control de activos cubanos del Departamento del Tesoro.
imponiéndose el requerimiento de un pago de intereses a los propietarios de ciertos tipos de propiedades cubanas bloqueadas y la expedición de licencias específicas para autorizar transferencias de propiedades abandonadas con arreglo a las leyes de los estados. Esto está en 44 registro federal, 11770, 11771. Está también en la sección 515.205, 515.554, 2 de marzo de 1979. Continúa. El 24 de agosto de 1980, las regulaciones para el control de activos cubanos del Departamento del Tesoro se enmendaron, autorizándose transacciones relacionadas con las comunicaciones vía satélite entre Estados Unidos y Cuba para la transmisión de noticias, previéndose la expedición de licencias específicas tras el análisis individual de cada caso, para transacciones relacionadas con otras actividades de comunicación como los servicios de teléfono y telégrafos entre Estados Unidos y Cuba. Esto está en 45 registro federal, 58.843, sección 515.542, septiembre 5 de 1980. Ahora Michael terminó ya con los aspectos bilaterales, o sea, entre Cuba y los Estados Unidos, que como ustedes ven hay ciertas flexibilizaciones, ¿no? No hay que negar. Pero ahora vienen, ahora Michael va ya a la prohibición que afecta a terceros. O sea, ¿no? Ya esto rebasa la bilateralidad Cuba-Estados Unidos. Michael va con el aspecto número 1. Se descontinúa el uso de la lista negra, autorizándose el aprovisionamiento de combustible a buques de terceros países que comercien con Cuba. Sí, de eso tengo que hablar. No sé si recuerdan que en la cápsula número 15 vimos lo que son, o sea, el problema de las listas negras, ¿no? Debido a esta lista negra hay que recordar que Cuba fue excluida de todos los itinerarios, de todas esas líneas regulares. Hay que entender cómo funciona el comercio en el mundo, cómo funciona, o sea, se trata de crear una línea regular de comunicación marítima, ¿no? Y esas líneas, pues nada, Cuba fue excluida, por lo tanto, Cuba se vio en la necesidad, sin experiencia, sin una flota mercante, porque lo que había heredado de la pseudo república aquella era 14 buques con 54.000 toneladas de peso muerto, ¿no? Y entonces Cuba, pues nada, tuvo que hacerse cargo de su propia transportación marítima. Hubo que empezar a fletar en el mercado un número de buques que no le quedaba más remedio que alquilarlos por la modalidad que se le dice, por tiempo, o sea, no por un viaje, sino que tenía que alquilarlos por un año, porque por un viaje nadie quería venir a Cuba, ir a Cuba, quiero decir. Cuando lo alquilabas por un año, eso quiere decir que todo el riesgo de las partes de los viajes que los buques hicieran sin carga corresponde al gobierno cubano. Por tanto, aquí viene el problema con los reaseguros, con los seguros y todo, que va a subir. Tenía que pagar un año, lo utilizaran o no. Y en esa dirección tenía carga, pero en esta otra no. Y así de todas maneras lo tenía que pagar. Tuvo que alquilar buques viejos. Innumerables ejemplos de cargas dañadas, no solamente de azúcar, sino cargas valiosísimas dañadas, demoras en llegar las cargas. Todo eso, bueno, entonces nada, eso fue lo que implicó, o sea, eso fueron las consecuencias, los costos de la lista negra. Hay que recordar lo que fue la instauración de la lista negra. El gobierno de los Estados Unidos anunció la inclusión en una lista negra con la prohibición de tocar puertos estadounidenses a las embarcaciones que participasen en comercio con Cuba. O sea, quiere decir, no importa cuál fuera su matrícula, griega, italiana, lo que fuera, metían a esos buques en una lista negra. Sí participaban en comercio con Cuba. Y lo que hace Carter, ¿no?, es levantar precisamente esa prohibición, esa lista negra, lo cual fue bueno, ¿no? Por supuesto. Pero eso es para que ustedes entiendan lo que fue la... Ahora, eso quiere decir que la comunicación marítima fluyó con Carter.
No, te voy a explicar después por qué. Michael continúa. Eh, El 10 de junio eso de fue. 1977, Ajá. el Consejo Nacional de Seguridad decidió descontinuar la lista negra de buques, lo cual fue anunciado en el registro federal por una nota de la Administración Marítima. Claro, fíjense que eso está, o sea, eso ellos o sea, lo justificaban con un argumento de seguridad nacional. Por eso es que tiene que ser el Consejo Nacional de Seguridad o el Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos el que decidió, ¿no?, descontinuar esa lista negra. Continúa con el aspecto número 2 de estos problemas extraterritoriales. Persecución de transacciones comerciales de productos con componentes de níquel cubano. Sí, de eso voy a hablar. Eso es muy importante. El problema del níquel. No sé si recuerdan que en la cápsula número, estoy tirando aquí al La aire, ¿no? 26, la misma 26, ¿no? No, yo creo que en la cápsula 24, no sé si 20, recuerdan. Bueno, sí, 25. también esas cápsulas, porque yo creo que ese ha sido un elemento muy constante. Yo creo que ese ha sido un elemento Porque muy hasta constante. níquel checoslovaco Sí, decidieron no comprarlo porque decían que tenían componentes cubanos. exactamente. Y el níquel, o sea, incluso todas las formas de níquel, o sea, digo, no solo el níquel, porque la gente a veces se confunde, hay cosas que, o sea, hay que ver que esta persecución del níquel, esto, como dice Michael, ¿no? Esto es algo que se ha repetido en varias cápsulas, pero no sé si recuerdan que en la cápsula número 24, eh, allí se dice, allí yo dije que del mismo modo en que Cuba, con la primera reserva de níquel del mundo, algunos dicen que es la segunda, la tercera, la segunda de hierro del mundo en el mismo lugar, o sea, ahí tiene Anicaro, Moa, cuando se sacaba, decían ellos, el mineral de níquel, el 49% de las bolas es hierro, no es tierra. Uno de los mejores técnicos de su tiempo hizo un estudio de factibilidad en el año 69 y ese estudio dio que en las mejores condiciones del mundo, Cuba podía producir 21 de las 27 formas de níquel mejorado Yeah. que había en el mercado mundial. El que produce 4 o 5 ya estaba hecho. O sea, y Cuba producía 21 de las 27 formas de níquel Es mejorado. que el níquel es un mineral estratégico. Es estratégico, exactamente. Y quedábamos con 19.000 millones de toneladas de hierro con la base potencial. Nunca se pudo por el bloqueo norteamericano. Y lo Con otro, el níquel se fabrican las baterías claro, y las pilas que se usan para mantener a componentes electrónicos y eléctricos. claro, Y imagínate tú qué claro. uso, eso sería para ellos, vaya, un botín, un Y, botín. exactamente. Y los soviéticos jamás, pues, tampoco le vendieron a Cuba una siderúrgica para eso. Entonces, nada, tuvieron el problema este con el níquel, la persecución está con el níquel, quería decir, eso tiene que ver con las importaciones. O sea, el problema del níquel, o sea, no puede llegar a Estados Unidos nada que contenga níquel cubano. Por tanto, déjame ver aquí, también al problema de las importaciones, ok, vamos aquí, sí, déjame ver aquí, vamos a ver las violaciones que tiene en materia de importación. Sí, bueno, Continúo. no, el problema de que no se puedan exportar productos elaborados con níquel cubano constituye en primer lugar una violación a la soberanía nacional de otros estados, es extraterritorial e ilegal. Igualmente la prohibición de que se importen en Estados Unidos productos de terceros países en cuya elaboración se ha usado materias primas cubanas, en este caso níquel. Eso está vigente hasta el día de hoy. Es extraterritorial porque interfiere con el comercio de terceros países y por tanto con su respectiva soberanía.
viola el espíritu mismo del capitalismo, los principios de la libertad de comercio e inversión, contraviene el sistema multilateral de comercio, del cual Estados Unidos dice ser defensor. En un mundo que proclama su carácter global e interdependiente, se contrapone al objetivo de la GATT, Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y el Comercio, antecedente de la OMC para esa época, y que tanto Cuba como los Estados Unidos de América han integrado desde su constitución el 30 de octubre del 47, de reducción de los obstáculos al comercio y de eliminación del trato discriminatorio en las relaciones comerciales internacionales, pues pretende obstaculizar las relaciones comerciales de Cuba con otros miembros de la GATT. La prohibición de la importación en los Estados Unidos de productos provenientes de Cuba viola los artículos 1º, 11º y 13º de GATT. Precisamente el principio fundamental de la GATT es el trato de nación más favorecida, artículo 1, que implica que no debe haber discriminación comercial entre sus miembros. Sin embargo, la violación de este principio es evidente en la letra y el espíritu de la referida proposición al establecer unilateralmente una diferenciación en el tratamiento comercial con Cuba, basada en elementos de carácter político que al propio tiempo pretende imponer a otros miembros soberanos de esa organización. La prohibición de importación de los Estados Unidos de cualquier producto, por ejemplo, si el presidente de ese país determina que ese producto es de origen cubano, constituye una restricción cuantitativa a las importaciones que el artículo 11 del GATT solo permite en casos excepcionales, pues propugna la eliminación general de dichas restricciones. En relación con lo anterior, Estados Unidos ha alegado una vez más su argumento basado en la seguridad nacional para justificar estas medidas y demostrar que no viola este instrumento multilateral, lo cual resulta insostenible. El mercado estadounidense era el principal receptor principal de de las exportaciones cubanas. Dentro de eso está el níquel. Entonces, pues ahí tenemos esa violación. Déjame chequear aquí. Ajá, creo que sí. Sigue leyendo. Primero quiero darle un saludo a los héroes son eternos, que viene con la portada de Pombo. Pombo, ese general de brigada que fue de la guerrilla del Che, Harry Villegas. Yo lo llegué a conocer en la CUJAI cuando él estaba mostrando, era el congreso de la ahora se me olvida, de la CLAI, de la OCLAI, Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes. Fue la primera vez que estudiantes de Estados Unidos y Canadá se les invitó a participar en un congreso de la CLAI. Y en ese momento el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios era Hassan Pérez. Y dio tremendo discurso. Y en ese momento, afuera, en donde estábamos quedando en la CUJAI, tenían como unas mesas con libros de venta. Y ahí yo conocí a Harry Villegas, al Pombo, que estaba humildemente promocionando su propio libro y un documental que le iba a mostrar. Y yo participé y compré el libro Pombo, un hombre de la guerrilla del Che, que se lo recomiendo a todo el mundo. Que seguro que yo sé que tú lo leíste, Javier. No. ¿No lo has leído? No. Hassan Pérez ridiculizó a Carter completo. O sea, lo dejó sin argumento. Hassan Pérez. Acabó con él. Seguimos aquí el 13 de noviembre de 1980. Parte de esta persecución de transacciones comerciales de productos con componentes de níquel, ¿no? La Oficina para el Control, el 13 de noviembre de 1980, la Oficina para el Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro anunció que tenía razones para creer que los materiales y artículos con contenido de níquel producidos por la firma francesa productora de acero, claro, porque eso también, la producción de acero y el níquel están relacionados, por eso afecta también. Crisol Lloyd, pudieran estar hechos o derivados en todo o en parte de níquel de origen cubano. La nota expresó que los materiales y artículos producidos o suministrados por la firma francesa Crisol Lloyd pudieran ser detenidos por la aduana, o sea, la aduana estadounidense, hasta tanto fuesen liberados de la custodia aduanal u otra disposición fuese autorizada por la Oficina para el Control de Activos Extranjeros, o sea, OFAC. Yeah. Esto está en la nota del Departamento del Tesoro de noviembre 13 de 1980. Continúa con el aspecto. A pesar de las regulaciones para el control de activos cubanos del Departamento del Tesoro,
se enmendaron para establecer la política de aprobación de licencias para las transacciones de exportación. Exacto, quiero hablar de eso. Déjame ver aquí un momento. Ok, eso. De exportación e importación. Sí, pero quiero empezar con las de Exportación. exportación. O sea, ahí tenemos los mismos problemas. O sea, claro, él enmienda eso dice, para aprobar una política de aprobación. Sí, continúa leyendo, e importación. E importación entre firmas propiedad de o controladas por Estados Unidos radicadas en terceros países y Cuba. La subsidiaria. Véase el capítulo 25. Claro, eso es lo que tiene que ver con la subsidiaria, eso es lo que tiene que ver con la subsidiaria. Pero ¿qué pasó? Sin embargo, no hubo ningún No tipo de hubo, sin embargo, ningún tipo de comercio con dichas subsidiarias. Ya eso lo vimos en la cápsula 25 con Ford, sí. Debido a las restricciones que se impusieron. Exacto. Que en el caso de materiales considerados por Estados Unidos como estratégicos, hay que añadir ahora, bajo la Ley de Administración de las Exportaciones de 1979, the Export Administration Act, EAA of 1979. Ley Pública 96-72 y Y las también regulaciones para la administración de las exportaciones. por sus siglas en inglés, que se desprenden precisamente de esa ley. Porque claro, viene la ley, le dice al presidente, aplícalo cuando usted considere conveniente, el presidente procede y le da una orden a los respectivos departamentos, que es lo que viene a hacer los reglamentos, las regulaciones, reglamentos para la administración de exportaciones que se derivan de esa ley. Okay. Entonces, aquí, espera un momentico, déjame buscar lo que tiene que ver con seguridad nacional. Sí, el problema es que aquí ocurre algo muy interesante. Además de que con Ford, ¿no? Todas las trabas que había, él es el que en el año 75, el presidente Ford emite licencias específicas para que se produzca un comercio entre Cuba y la subsidiaria. Carter tiene la misma intención, sigue con esa misma, o sea, no revoca esa licencia específica, pero tanto con Ford como con Carter es imposible que se logre un comercio con las subsidiarias. ¿Por qué no se logra? Por todas las razones que no voy a repetir aquí, que ya repetí bajo Ford, más este problema de la ley de administración de las exportaciones que viene a trabar también todo esto, ¿no? Ya hablábamos en la cápsula esa de Ford, en la cápsula anterior, el problema de el 10%, que es una de las cosas que lo traba, ¿no? Que, imagínense, que no tiene un 10% de patente estadounidense, las subsidiarias, por supuesto, que van a tener en sus productos elaborados un 10% de componente estadounidense, pues no puede ser exportado a Cuba. Lo va a trabar el problema del uso del dólar, la prohibición de que Cuba use el dólar como moneda de pago en las transacciones internacionales. O sea, al Ford no destrabar nada de eso y Carter tampoco, pues por supuesto que no sé. O sea, que se va a demorar más todavía. O sea, no va a poder ser. No va a poder ser. O sea, quiere decir que aunque Ford en agosto del 75 haya hecho esa apertura, ¿no? Esa licencia específica, no se va a concretar. Ni bajo Ford, ni bajo Carter. Era lo que... Y ahora menos todavía con el problema de la ley de administración de las exportaciones, que es lo que Michael va a tratar ahora. O sea, Michael va a tratar el 29 de septiembre de 1979 la ley de administración de las exportaciones, de Export Administration Act, EAA por sus siglas en inglés, de 1979, ley pública 96-32. Esto tiene que ver con las exportaciones, ¿no? Por tanto, viola todo lo que tiene que ver en materia de exportaciones. ¿Cuáles son los antecedentes de esa ley? Ok. El 17 de marzo de 1960, un embargo parcial, así llamaron, contra Cuba, que disponía el cese de todas las exportaciones de Estados Unidos hacia Cuba, exceptuando
los alimentos, medicinas y equipos médicos no incluidos en subsidios. Ver el capítulo Hay que 7, remontarse, eso lo analizamos en la cápsula 7, hay que remontarse al desnudo. Al embargo de Eisenhower, al llamado embargo parcial del 17 de marzo de 1960, que tenía que ver con las exportaciones, que afectaba a las exportaciones. Por tanto, esto viene siendo un antecedente de esta ley. Ya esto ahora se codifica en ley. Sigue con el segundo antecedente. El 3 de febrero de 1962, proclama presidencial 3447 en lo relativo a exportaciones. Ver el capítulo 13 de el bloqueo. Sí, esa fue la cápsula 13 que la tratamos, que hay que recordar que en esa proclama presidencial se le dijo al Departamento de Comercio: continúe usted con es cuando se oficializa el bloqueo, continúe usted con las exportaciones. El A mí 8 me parece, espérate un momentico, a mí me parece que aquí hay un error, porque según yo tengo entendido, en la cápsula 7, ese embargo parcial de Eisenhower no fue el 17 de marzo del 60, a mí me parece que fue el 19 de octubre del 60. Estoy casi convencido, creo que eso es un error. Esa es mi culpa, no la culpa de Michael, parece que ninguno de los dos nos dimos cuenta, pero creo que el embargo ese de Eisenhower no fue en marzo, el 17 de marzo fue otra cosa, el 17 de marzo no fue, o sea, yo no digo que no han habido controles sobre las exportaciones anteriormente, pero cuando se hace el llamado bloqueo, embargo, es parcial, porque Eisenhower en ese momento no se ocupa de las importaciones, se ocupa de las exportaciones. Por tanto, ahí yo creo que debe haber 19 de octubre de 1960, el 3 de febrero del 62, ¿y cuál es el otro antecedente? El 8 de julio de 1963, artículo 515,533. Exactamente. Según el cual se incorporan las regulaciones sobre exportaciones del Departamento de Comercio a las regulaciones de control de activos cubanos. Exacto. O sea, quiere decir, se incorpora, quiere decir que ya no es solo el departamento, permítame un momentico, que ya no es solo el Departamento de Comercio el que las va a restringir, sino también el Departamento del Tesoro. O sea, quiere decir, se incorpora bajo ese artículo 515, porque siempre es apartado 515, ¿no? Que es lo que le toca a Cuba. Acuérdense, capítulo 31 es dinero y finanzas dentro del Departamento del Tesoro. Cuando ustedes vean 515, es apartado 515, que es Cuba, porque hay otros países sancionados. Artículo 515.533. O sea, ahí están, ahí es cuando esas regulaciones sobre exportaciones del Departamento de Comercio se van a incorporar. O sea, las que ya estaban retiradas se van a incorporar, van a estar bajo la vigilancia del OFAC, de las regulaciones del control de activos cubanos. Eso lo vimos en la cápsula número 21. Ahora Michael va a ir a el sustento jurídico, la base jurídica, todo el entramado jurídico de cómo es que esto se hace ley, se llega a la ley, cómo llegamos a la ley de administración de las exportaciones, qué es lo que la sustenta jurídicamente. Continúa. Ok. Ley de comercio con el enemigo ya enmendada bajo esta misma administración. La cápsula 26 que dimos, que ya abordamos, ¿no? Sí. La Export Control Act, Ley de Control de Exportaciones de 1949, promulgada en plena Guerra Fría. Esta legislación sentó el peculiar régimen. Espérate, oh my God. No, yo sé, no te preocupes. Régimen de intervención de Estados Unidos en el comercio internacional. Quiere decir, la Cuba, lo que hace Carter es ampliar una ley. Fíjate, Carter está usando contra Cuba una ley, y eso lo dice Rodolfo Dávalo, uno de los abogados cubanos que más sabe sobre el bloqueo, de 1949. Quiere decir que no solo Cuba tiene aquella ley añeja del año 17 del comercio con el enemigo, sino que a Cuba se le aplica también, y no es la primera vez que se usa contra Cuba esta ley. Lo que pasa es que Carter la amplía, ese es el problema, por eso es que la estoy tocando aquí. Okay. Pero Carter la amplía. O sea, la llamada ley de control de las exportaciones del año 49. Esta legislación sentó el peculiar régimen de intervención de Estados Unidos en el comercio internacional
y en el comercio exterior de terceros países. Esta ley de 1949 pudo ampliarse contra Cuba en Ley de Administración de las Exportaciones de 1979. O sea, sentó la base jurídica de esta última, firmada por Carter. Ver el capítulo 13 de Bloqueo al Desnudo. Claro. Daba que a su vez se utilizaba el andamiaje legal del comercio en situaciones de emergencia o guerra, pues recordemos que a Cuba se le aplica la ley de comercio con el enemigo de 1917, la cual es la madre de todas las leyes del bloqueo. Concedió al presidente la autoridad para extender los controles a las exportaciones por razones políticas de política exterior. Ajá, ¿cuáles son el texto, las prohibiciones de esta ley? La sección 2401 B1, control de la seguridad nacional, política hacia determinados estados. Esto establece la lista de control de comercio en la cual el presidente de Estados Unidos mantiene un número de países a los que les podrán establecer controles de exportación especiales por consideraciones de seguridad nacional. Cuba está incluida en este listado. Espérate un momentico, Michael, que mis padres no me dejan hacer esto. Es terrible, pero bueno, voy a seguir aquí. Establece la lista de control del comercio. Cuando dice el presidente de Estados Unidos mantiene un número de países a los que se les podrán establecer controles de exportación especiales. La gente dirá, bueno, pero si hay una ley de comercio con el enemigo, ¿por qué? Que bueno, como quiera que sea, es una ley que impide el comercio. ¿Por qué tienen que sacar esta ley? O sea, ellos van a apelar aquí a la seguridad nacional, porque recuerden que ya la ley de comercio con el enemigo se va a sustentar sobre que sea conveniente a los intereses de Estados Unidos mantenerla. O sea, se va a firmar ese papel a partir del 28 de octubre de 1977. Lo que están haciendo ellos aquí es por consideraciones de seguridad nacional, ¿no? Sí. Y voy a explicar algo aquí. Consideraciones de seguridad nacional te lleva a la doctrina de seguridad nacional, aunque ya no era necesario recurrir a este pretexto para imponer sanciones a Cuba. ¿Por qué? No por la ley, no por la, o sea, por la ley de 1977, no. Es interesante destacar que en medio de toda esta pugna entre diferentes personeros de la administración, los servicios especiales, la comunidad de inteligencia en Estados Unidos desempeñó un papel muy negativo, incitando y tratando de montar supuestos incidentes, crisis, que tenían que ver con Cuba. Así recordamos ya en la segunda parte de la administración Carter todo un montaje sobre la existencia de MiG-23 en Cuba. Empiezan a trabajar con eso, con fines ofensivos contra Estados Unidos, sobre la base de submarinos de Cienfuegos y otras alegaciones que condujeron a un presidente débil que electoralmente se sentía en una posición muy insegura, a adoptar una posición más dura, o sea, a enseñar, que es lo tradicional en la política norteamericana, músculos en contra del terrorismo, anticomunismo. Por eso es que Carter vuelve con este problema de la seguridad nacional. Sí. Ok. Cuba está incluida en este listado. Dicha ley otorgó al presidente la autoridad para controlar en general las exportaciones y reexportaciones de bienes y tecnología, y en particular para restringir aquellas exportaciones que contribuyeran al potencial militar de cualquier país, en detrimento de la seguridad nacional de los Estados Unidos, entre comillas. Por tanto, esta ley impide que Cuba acceda a equipamiento militar. Correcto. Sí, vemos de nuevo el problema con las exportaciones, o sea, el control de las exportaciones, todo lo que esto viola, que yo creo que no es necesario repetirlo.
El 29 de septiembre de 1979, la sección, la sección 6A de la Ley de Administración de la Exportación de 1979, 50 USC apéndice 2405, que es lo mismo en otra nomenclatura, estipuló que una fecha de terminación obligatoria para los controles a la exportación mantenidos por razones de política exterior, como el bloqueo en contra de Cuba, a menos que tales controles sean extendidos por el presidente anualmente, sujetos a criterios estatutarios especificados y a consulta e informe al Congreso. La extensión de la autoridad fue delegada al secretario de Comercio, quien la ha utilizado anualmente para extender esos controles. Ok, esta ley, vamos a decirlo así, afecta dos sectores esenciales en Cuba. Uno es el militar, porque es el que Cuba no va a poder acceder a equipamiento militar, y otro es el sector biotecnológico, porque lo que se va a alegar aquí es que Cuba puede utilizarlo con fines de terrorismo, puede utilizarlo con fines de tortura. No se le puede exportar o reexportar a Cuba tal y más cual insumo biotecnológico. No se le va a poder dar porque Cuba lo puede utilizar para la tortura. Y entonces esta ley descansa, o sea, esta ley a quien delega su aplicación es en el secretario de Comercio. De ahí es que en el Buró de Industria, el Buró de Industria, el Departamento de Comercio va a tener controles larguísimos, que yo no voy aquí a entrar a eso, controles estrictos sobre exportaciones especiales, lo que le llaman ellos los controles de exportaciones. Y bueno, pues Cuba ahí está. Esto viene siendo más o menos, esto viene siendo una especie, vamos a decir, de consumación de lo que eran aquellas listas positivas, lo que llamaban ellos artículos estratégicos que no podían llegar a Cuba, pero que por supuesto que iban a meter el petróleo como uno de esos artículos estratégicos para perjudicarla. Y esto es eso, pero elevado a la categoría de ley, digamos, ¿no? Esto viene siendo, incluso cuando Obama levantó o sea, aquella sacó a Cuba de aquella lista de países patrocinadores del terrorismo, aún así esta ley traba que Cuba pueda, vamos a decir, adquirir, ¿no? Lo que necesita, porque esta ley está sustentada en la seguridad nacional. Realmente ellos podían haber usado la otra ley que tenían contra Cuba, que era la ley de poderes económicos, bueno, no solamente contra Cuba, pero la ley de poderes económicos de poderes económicos de emergencia internacional, en la que se equivocó Josefina Vidal. Esa ley, que también la usan contra Cuba, podía haber sido, yo diría que suficiente, pero ellos no se conformaron con eso y pasaron esta ley. Justificaron, digo, porque podían haberlo justificado, podían haber justificado con la otra, pero no lo hicieron así. Quisieron usar el argumento de la seguridad nacional, más específico. Esto está en el informe de política exterior del Congreso, enero 21 de 1985, enero 20 de 1986, por el secretario de Comercio, claro, porque han venido haciendo informes, ¿no?, de política exterior, por el secretario de Comercio, enero 17 de 1986. Ahora, de esta ley, como ya dije, se derivan los reglamentos para la administración de las exportaciones de 1979, EAR por sus siglas en inglés, que Michael va a analizar ahora cuál es la jerarquía, cuál es el entramado jurídico de estos reglamentos. Fueron emitidas para implementar lo codificado en la Ley de Administración de las Exportaciones. Por supuesto, va a derivar de ella. Acuérdense, una ley, ¿no?, pasa por o sea, una ley, el presidente la aplica diciéndolo a los respectivos departamentos, en este caso al Departamento de Comercio, que la aplique. Y al secretario de Comercio, naturalmente, que es el que está arriba de ese, o sea, que es el jefe, el secretario, el máximo jefe del departamento. ¿Cuál es esto? ¿Cuáles son las prohibiciones de estos reglamentos? En otras palabras, establecen las bases, listas de los controles generales para artículos y actividades sujetas al control de las
EAR. Claro, Export Administration Regulations, o sea, regulación para la administración de las exportaciones. Sí. EAR, en consonancia con las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos, establecen una política general de denegación para las exportaciones y reexportaciones a Cuba, especialmente productos susceptibles, según ellos, a asuntos de seguridad nacional o vinculadas a la industria de la biotecnología. Ahí está, o sea, lo que yo les decía de la biotecnología. Entonces, acuérdense que nunca, antes de esta ley no podía hacerse por licencia general, tenía que ser por licencia específica. Pero lo que está haciendo esto es denegar, o sea, no va a haber ni siquiera licencias específicas, porque ya ellos tienen una lista, un control listas en el Buró de Industria, del Departamento de Comercio. Y entonces, pues nada, eso no, ahí no va a. Entonces, la pregunta que se le hace a Michael, porque ya terminamos con o sea, con esta administración Carter y sería Reagan, el bloqueo bajo Reagan, la próxima cápsula. Se le pregunta siempre a Michael al final cuántas leyes tiene el bueno de Carter contra Cuba. O sea, además de las que ya mantiene, pero cuáles son las nuevas que él va a usar. Ok. Arbitrariedades. ¿Cuántas van a ser en total? No, olvídate las arbitrariedades, eso no está ahí. ¿Cuántas van a ser? ¿Cuántas leyes van a ser nuevas? Porque Carter va a mantener leyes anteriores, pero nuevas de su administración. Es bueno de Carter, ¿cuántas leyes va a hacer contra Cuba? 4 leyes. Voy a mencionarlas aquí. La Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, IEEPA por sus siglas en inglés. Su sección 101B fue muy importante porque fue la que revocó la autoridad del presidente para usar la emergencia nacional perpetua y decretar sanciones a diestra y siniestra, la ley de comercio con el enemigo. Esta ley, que no es solo esa sanción la que es utilizada contra Cuba, o sea, esta ley es usada no solamente contra Cuba, digo, pero esta ley se usa contra Cuba, la ley pública 95, 223, 91, estatuto 1625, en otra nomenclatura 50 USC 4305, es más fácil decir ley de poderes económicos de emergencia internacional. Esa es una. La otra, cuando se le hace una enmienda a la ley de comercio con el enemigo, cambia su código. Ya es otra ley, porque ya se le introdujo una enmienda. Por tanto, tenemos la ley de comercio con el enemigo enmendada. O sea, sería la segunda ley. La ley de comercio con el enemigo enmendada. Tenemos la ley de control de las exportaciones de 1949, que Carter hace uso y abuso de ella contra Cuba. Y tenemos la ley de administración de las exportaciones de 1979, de Export Administration Act, EAA por sus siglas en inglés, de 1979, ley pública 9672. Tenemos 4 leyes contra Cuba. ¿Y qué más tenemos? ¿Qué otro instrumento jurídico tenemos con Carter nuevo? Los reglamentos, las regulations, las regulaciones para la administración de las exportaciones de 1979. Javier, En inglés. me disculpa y me perdonas 1000 veces, pero compañero, lo que sucede es que estoy enamorado, compadre. Yeah. Y veo que llegó un mensaje ahí por la esquinita, me está tantaneando la ventanita. Y nada más pensar en esa belleza me ha distraído completamente. Me disculpa. No, está justificado en ese caso. No ya eso es lo más grande, así que no. ¿Cómo es? Arbitrariedad es pretexto, ¿no? Ahí estamos. No, pero no, olvídate de eso, porque ya las arbitrariedades ya las vimos. Es sencillamente lo que yo estaba tratando de decir era que ya, o sea, esos son los instrumentos jurídicos de Carter contra Cuba. Ya si quieres puedes poner el enlace porque ya hemos. Aquí voy a poner el link para compartir. Ya hemos terminado y yo